Muy buenas noches, estimados amigos de este canal. Muy grato estar con ustedes nuevamente. Hoy día martes 1 de noviembre del año 2022. Día festivo y además un día en el que tenemos un feriado como para reflexionar. Espero que estén disfrutando con salud y en familia de este fin de semana largo. Y como siempre hacemos en este programa, vamos a conversar de 3 temas que espero sean de su interés. Hace poco, invitado por la Universidad Ricardo Palma, fui a una ceremonia en la que se impuso la condecoración o la distinción de doctor honoris causa al científico francés Stanislas Dehaene, ¿no? Que es un reconocido neurólogo, psicólogo cognitivo a nivel mundial por sus estudios vinculados al cerebro y la relación entre las funciones cerebrales y el aprendizaje eficaz, la comprensión de lectura, la escritura, etc. Después de la imposición de la condecoración, que lo, califica como doctor honoris causa de la Universidad Ricardo Palma, el profesor Dehaene dio una disertación de unos 30, 40 minutos sobre sus investigaciones. El profesor Dehaene tiene varios libros que son muy conocidos, ¿no? Y la tesis principal que él sostiene es que hay que tener en cuenta que la estructura cerebral con sus conexiones, sus billones de conexiones neuronales, es un proceso complejo, sistemático, una especie de gran megacomputadora, ¿no? Que apenas estamos empezando a conocer. Realmente, de todos los órganos del cuerpo humano, el órgano más complejo y menos conocido es el cerebro. El profesor Dehaene dirige un instituto cerca de París, en Francia, en el que se desarrolla una tecnología para, en palabras de él, escanear, como el escaneo que hacemos en la computadora de documentos, ¿no? Para escanear cortes o partes o zonas del cerebro humano, ¿no? Este instituto, que está, como digo, al sur de París, en Francia, tiene por nombre Neurospin, ¿no? Que tiene una tecnología que, como digo, está desarrollada para conocer más el cerebro. El equipo tiene 130 toneladas de peso y demoró casi 15 años en diseñarlo y construirlo. El profesor Dehaene, ¿no? Es un investigador que trata de llamar la atención sobre los métodos pedagógicos y su influencia para un aprendizaje eficaz. Un aprendizaje eficaz es aquel aprendizaje que no solo brinda conocimientos, sino también permite el desarrollo de un pensamiento complejo, un pensamiento crítico, de manera que el estudiante, cuando termina las materias, los cursos está llevando, no solo conoce temas, sino que es capaz de aplicarlos, implementarlos, adaptarlos a determinadas realidades, a determinados espacios en diferentes contextos. Eso es un aprendizaje eficaz, ¿no? Entonces, Dehaene sostiene que el estudiante tiene que ser un estudiante motivado, activo, involucrado en el aprendizaje, pero sostiene que no hay que librarlo a su propia suerte. Eso que decimos, no, ahora los jóvenes de este tiempo aprenden solos a través de las redes sociales, el celular o la computadora, eso para Dehaene es un grave error, ¿no? No se puede abordar el desarrollo del conocimiento, la búsqueda del conocimiento a través de un pensamiento, a través de un método que no sea científico, ¿no? En realidad, sus estudios
están orientados a mirar justamente esas complejidades que el cerebro tiene. Y ha hecho muchos trabajos con niños, con infantes muy pequeñitos, incluso todavía en el vientre de la mamá, ¿no? Y a partir de estímulos, de sonidos, él va, digamos, determinando los que lo acompañan, porque es toda una institución que él dirige, ¿no? Digamos, cuando hablamos, por ejemplo, en este momento yo estoy hablando a través del canal con ustedes, y en este momento, cuando estoy hablando con ustedes, sin duda, en mi cerebro ciertas zonas cerebrales están activadas. Entonces lo que hace es pone unos equipos en la cabeza de niños, de adultos, de jóvenes, ¿no? Y se hacen ciertos experimentos, hablar, leer, escribir, dialogar, comprender lo que estamos leyendo, y según el proceso en el que nos encontremos, se prenden o se encienden, digamos, determinadas luces escaneadas del cerebro. En otras palabras, para este proceso de hablar con ustedes, de trasladar conocimientos que tengo de mi memoria de largo plazo a mi memoria de corto plazo, y luego transmitirlos a través de la palabra, ¿no? Y hacerlo también gestualmente, y también hacerlo, digamos, con una voz y un tono de voz, etcétera. Todo eso forma parte de una complejísima y todavía no conocida interconexión de neuronas, de células en el cerebro, que van activando determinados procesos en diferentes partes, en diferentes zonas del cerebro. Dehan sostiene que digamos, apenas cuando un niño está recién nacido y tiene meses apenas, ya su cerebro está organizado. Ya se trata de un cerebro que tiene la posibilidad de tener un pensamiento complejo. Dice, contrariamente a lo que se pensaba hasta antes de estas investigaciones científicas, que se decía que el niño no entendía. No, el niño todavía no sabe hablar, todavía no puede expresarse, está en proceso de formación en su propio cerebro, pero ya, ¿no? Hay elementos, ciertos tonos, ciertas formas, digamos, una especie de melodía del lenguaje que ya está su cerebro asimilando. Y por eso hemos escuchado a muchos autores que señalan, con pruebas de por medio, que cuando los niños están, las mamás están en el proceso de gestación de sus bebés y, por ejemplo, les hablan, ¿no? Les cantan, en algunos casos les ponen música ambiental, música clásica, música melódica, etc. Esos niños, cuando nacen, van a tener un oído y un cerebro y ya está como preparado, como de alguna manera habituado a esos sonidos, a esas melodías, a esos impulsos de estímulo fueron generados durante el proceso de la gestación de la mamá, ¿no? Entonces, incluso dice el profesor Dehan, estos pequeños niños con todavía cerebros en proceso de formación, ¿no? Tienen incluso una intuición aritmética, ha hecho experimentos, ¿no? De manera que más o menos todavía no saben sumar ni restar, pero entienden o visualizan que hay una diferencia entre que entren dos elementos y otros dos elementos, que sumaría 4, ¿no? Y luego que entren dos elementos y entren 3 elementos, que ya no sumaría 4. Y que, digamos, lo que están observando es que hay una cierta lógica que está detrás de eso, y si entraron 2 y entraron 2, y luego salen 2 y salen 3, algo hubo allí que no estuvo dentro de lo que habían percibido anteriormente, ¿no? Entonces, estas investigaciones científicas señalan que el cerebro de los niños tiene pues una especie de intuición o aproximación aritmética, aproximación a la teoría de las probabilidades, ¿no? Y esto es, digamos, algo muy importante, ¿no? Otro descubrimiento que ha hecho el profesor Dehan y sus colegas, ¿no? Es que el cerebro nuestro, evidentemente, se diferencia del cerebro de los animales, y que nosotros tenemos entendimiento, discernimiento
y tenemos lenguaje, ¿no? Pero que hay algunos cerebros de algunos, por ejemplo, de simios, ¿no? Que no tienen mucha diferencia con el cerebro humano, ¿no? Entonces, el, el cerebro, por ejemplo, del ser humano, señala el autor, ¿no? El profesor de Kant, tiene una especie, lo cito, de aproximación numérica, dice, ¿no? Y que hemos reciclado por siglos, por milenios, esta cultura antigua por medio de símbolos, lo que se explica, por ejemplo, en los jeroglíficos que se encuentran en las culturas más antiguas, ¿no? Y otras culturas ya más recientes, ¿no? La mayor parte del trabajo de Gans está vinculado a el impacto que el conocimiento del cerebro tener en el aprendizaje de los niños, ¿no? Señala que si aprendes de manera adecuada, por ejemplo, a leer, una zona del cerebro es la que está trabajando, ¿no? Si vas a hablar, otra zona del cerebro la que está activada, ¿no? Entonces, estas imágenes que escaneadas se pueden ver en transparencias que él mostró al auditorio, con diferentes colores, van señalando de qué manera se va desarrollando este impresionante, digamos, proceso de crecimiento del cerebro humano, ¿no? Ha hecho experimentos con niños que saben leer, que saben escribir, o sea, que están alfabetizados, y con niños que no saben leer y escribir. Y claramente los niños que no saben leer y escribir, en la misma edad que los niños que sí saben leer y escribir, tienen en sus escaneos cerebrales unas ausencias de algunas zonas de colores que en el niño alfabetizado sí aparecen. Lo que queda claro que esto implica que el cerebro se va estimulando desde el momento en que el niño es concebido y está en el vientre de su madre, y luego, a partir de su nacimiento, en esos primeros tiempos de vida, dice de Hans, hasta la pubertad. Y señala de Hans que lo que se ha descubierto es que los cerebros de los niños pequeños, cuanto más pequeños, más aún, tienen una especie de lo que él denomina plasticidad cerebral. Es decir, cada neurona es una célula autónoma que tiene, según el autor, cierta movilidad. Cuando ya somos adultos, cuando ya estamos con mayor edad, esa plasticidad cerebral va disminuyendo, 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 de manera tal que por ello concluye que el periodo óptimo para estimular el desarrollo del cerebro de un niño o una niña es el periodo de su nacimiento, el periodo de su concepción, el periodo de su gestación en la barriga de la mamá, ¿no es cierto?, en el vientre de la mamá, y de los primeros años de vida. A veces ese trabajo de estimulación que no se ha hecho adecuadamente puede originar o una mala alimentación o una alimentación con desnutrición, puede originar que ese cerebro no se desarrolle plenamente. Y cuando ya de mayor edad esa persona sea estimulada, no va a poder tener los resultados que hubiera tenido si hubiera sido estimulado adecuadamente en edades tempranas, ¿no? Entonces, esto se aprecia, por ejemplo, cuando personas adultas tienen alguna enfermedad que hace que, por ejemplo, ciertas zonas del cerebro queden afectadas. Entonces, el proceso de reeducación para volver a hablar, para volver a tener la capacidad de discernimiento que tenías antes de esa enfermedad, es muy lento y a veces muy difícil de retomar, ¿no? También hace estudios con personas bilingües que hablan, por ejemplo, español, inglés, francés, ¿no? Y claramente, si las estructuras de estos idiomas son parecidas, son las mismas zonas cerebrales las que van a activarse, sea que entiendas y hables francés, inglés o español. En cambio, dice, si por ejemplo tomamos un lenguaje como el chino y aprendemos el chino, que tiene otra estructura gramatical, otra concepción, otra lógica, ¿no? Entonces son otras zonas del cerebro las que tienen que activarse, ¿no? Bueno, evidentemente, entonces a partir de estas indagaciones y estos descubrimientos de Hans, el profesor francés y sus colaboradores, llegamos a una reflexión que es muy importante en este tiempo en el Perú. Hemos tenido 2 años y medio, cerca de 2 años y medio, en que
la gran mayoría de nuestros hijos y nietos han estado en una educación muy precaria porque recién han vuelto a la presencialidad escolar hace relativamente poco. Esa ausencia, esa no presencia, esa no socialización en las aulas por la pandemia y por los cuidados sanitarios que la pandemia trajo, significa para De Haas una situación que hay que corregir rápidamente. En otras palabras, una prioridad que debería tener nuestro sistema educativo y el Ministerio de Educación en particular es tratar de recuperar los más de 2 años casi perdidos en su integridad, donde los estudiantes y sobre todo los más pequeñitos no han tenido la oportunidad de ser adecuadamente estimulados, de ser adecuadamente inducidos a un desarrollo de su conocimiento, de su aprendizaje eficaz, y por lo tanto su cerebro no está con las zonas que deberían estar activadas a esa edad correspondiente, ¿no? Eso es un tema muy importante y claramente hay que tomarlo en cuenta, y no estoy escuchando a ninguna autoridad que esté haciendo este trabajo de, vamos a decir, de un programa de emergencia para recuperar los 2 años de pandemia y para volver a poner a nuestros estudiantes en una condición de cierta normalidad frente a los procesos de aprendizaje y ahora también, digamos, a los procesos de enseñanza que implica la presencialidad. Otro tema importante a destacar de las palabras y la conferencia del profesor De Haan es que frente a la reflexión que se hace en estos tiempos de que hoy en día los niños paran full concentrados en sus juegos, en sus videojuegos o en el celular si ya lo tienen, ¿no? Y no tanto en la interacción social con sus compañeros o con sus papás, ¿no? El profesor De Haas contesta que a él no le preocupa tanto el celular en sí. Lo que le preocupa es que los padres, por estar en el celular, con los temas que los entretienen ahí o de trabajo, lo que sea, digamos, descuidan la interacción que tienen que mantener permanentemente con sus hijos, ¿no? No es entonces un problema tanto del celular, sino un problema del grado de interacción padres, hijos o socialmente entre estudiantes, entre amigos, entre hermanos, ¿no? Es lo que se pierde un poco en estos tiempos de tecnologías digitales tan expandidas por todo el mundo, ¿no? Entonces, la pregunta que hay que hacer, dice De Haas, es ¿cuáles son las necesidades que hay que atender en los niños de cada país? Y yo, parafraseando De Haas, diría, ¿cuáles son digamos, los problemas, los desafíos, las necesidades que tienen los niños en el Perú en este momento? Yo diría, una de ellas, hay varias por supuesto, es sin duda, o tiene que ser sin duda, la recuperación de los contenidos no dados en estos más de 2 años de pandemia que significaron cosa difícil digamos, de manejar, que significaron, digo, prácticamente perder 2 años y algo más de su educación básica, ¿no? Finalmente, De Haas señala que la educación siempre debe basarse en un método científico y no en la improvisación o decir que el niño aprende solo, ¿no? Y que una de las cuestiones más importantes de este siglo es comprender el cerebro y las conexiones neuronales que están al interior de ese cerebro, al que él califica al cerebro como, cito, esta máquina maravillosa que es el cerebro, que debemos maravillarnos con su extraordinaria capacidad. Profesor De Haas, visitante en el Perú, y una oportunidad para reflexionar sobre el órgano más importante, más complejo y menos conocido del organismo humano, que es el cerebro. Los seres humanos solo han completado la cartografía del cerebro de una lagartija y se demoraron una década en lograrlo. Completar la cartografía, es decir, el mapa neuronal del cerebro de un ser humano, nos va a tomar con las tecnologías vigentes todavía un tiempo. Pero claramente las tecnologías son disruptivas en estos tiempos y yo espero que en este siglo XXI, antes de que acabe, tengamos total conocimiento de lo que es el cerebro, de sus
conexiones neuronales, de sus millones de conexiones neuronales y de sus capacidades, de sus potencialidades, de sus enfermedades, de manera tal que ese conocimiento científico validado pueda permitirnos conocernos a nosotros mismos, conocer mejor a nuestros semejantes y conocernos mejor como país y como sociedad. Vamos a hacer un alto y regresamos en un momento en Punto Crítico. ¿Cómo están? Les saluda la doctora Mónica Salas y todos los viernes a las 7 de la noche tenemos un encuentro juntos en su programa. Usted es el juez. No se olviden, a través de Onda Digital Perú. Volvemos, estimados amigos, a su programa Punto Crítico, que se transmite todos los martes a las 7 de la noche en directo por canal Onda Digital Perú, y donde pretendemos hacer explicaciones, análisis, razonamientos que amplíen el conocimiento que ustedes tienen de determinados temas y amplíen la visión y la perspectiva con la que analizan algunas de las situaciones que ocurren en el país y en el mundo en estos tiempos. Quiero compartir con ustedes la inmensa satisfacción que me ha dado ver hoy día en la página web de la línea 1 del Metro de Lima y Callao esta información. Cito, lo pueden abrir ustedes mismos entrando a la página linea1.pe, ¿no? linea1.pe. Es la página web del, digamos, del Metro de Lima y Callao, que ya tiene, como sabemos, hace varios años una línea que funciona desde Villa El Salvador hasta San Juan del Lurigancho. La noticia es la siguiente, dice así, cito, ya son 1.000 millones de pasajeros transportados en la línea 1 del Metro de Lima y Callao. Repito, ya son 1.000 millones de pasajeros transportados en la línea 1 del Metro de Lima y Callao. No se imagina la satisfacción que me da esta noticia. La satisfacción profunda, muy personal, porque como es público, yo estuve involucrado en la gestación de esta inmensa obra, de esta mega obra, cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones en el año 2009, 2010 y 2011. Les explico brevemente. Una ciudad, cualquier ciudad en el mundo, cuando ya tiene 1 millón de habitantes o más de 1 millón de habitantes, ya debe definir cómo va a desarrollar su sistema de transporte público. Hay diferentes formas, tecnologías, etc. Y en el caso de Lima y Callao, que vamos a considerarlos para este razonamiento como una sola ciudad, esto ocurrió hace más de 40 años. O sea, hace más de 40 años Lima y Callao tenían alrededor de 1 millón de habitantes. Hoy día, entre Lima y Callao, ya nos acercamos a los 11 millones de habitantes. De manera que este tiempo transcurrido sin tener un sistema integrado de transporte público es un tiempo perdido, es un tiempo en el que hemos sobregastado, en el que hemos bajado productividad y en el que hemos perdido oportunidades para lograr mejorar nuestros niveles de ingresos, nuestros niveles de vida. Entonces, por razones que ya no comentaré ahora, pero que son también de público conocimiento, esta obra que se empezó en los años 80, recién se retomó en el año 2009. Pasaron varias décadas y esta obra estaba paralizada allí donde se había construido en un primer momento. Y claro, ¿por qué? Por mezquindad política, porque recursos siempre para una obra de este tipo
hay, se pueden tomar financiamientos, etcétera, porque la infraestructura es fundamental para salir de la pobreza, para mejorar el nivel de vida de una población. Entonces, con gran entusiasmo, asumí la tarea con un equipo técnico muy sólido de impulsar el término de lo que estaba iniciado en los años 80 para completar esa tarea y construir, digamos, todo el viaducto a lo largo de los 35 kilómetros que van desde la estación de Villa El Salvador hasta la estación de Bayóvar en San Juan del Lurigancho. Esta obra, que como digo, tenía varias décadas de paralización, por lo tanto no ofrecía ningún servicio a los ciudadanos de Lima y Callao, esta obra se tenía que construir rápidamente. ¿Y por qué rápidamente? Porque el tiempo apremiaba, estábamos en esa época en un contexto de crisis internacional, y conforme pasaban semanas y meses los costos incrementaban, ¿no? Por la razón de este contexto que les estoy comentando. Pero además, ¿no?, teníamos que servir a los ciudadanos que viven en Lima y Callao, que vivimos en Lima y Callao. Y entonces, estos dos elementos combinados con una gestión que tenía, digamos, mucha voluntad de lograr este proyecto para dar servicio público, entonces se logró combinar varios factores que permitieron que en poco tiempo se pudiera tener esta línea 1 funcionando y ya llegando, como digo, a los 1.000 millones de pasajeros transportados en la línea 1. El primer tema complicado para construir esta línea 1 fue que estábamos construyéndola en medio de una ciudad que no paraba en su quehacer diario y que no podía parar. Uno de los problemas de tomar con tardanza este tipo de proyectos, 40 años después de cuando debió ocurrir, es que ya tenemos una ciudad hecha, derecha, como diríamos, ya con sus características acentuadas, y entonces es mucho más complicado trabajar en un ordenamiento, en este caso del transporte, con culturas y formas de actuar y de vida que ya están arraigadas por mucho tiempo y que evidentemente chocan con la modernidad, chocan con la manera en que hay que trabajar estos importantísimos proyectos de infraestructura. Entonces, la voluntad era que había que recuperar el tiempo perdido. Entonces, se tomaron varias medidas para que esto pudiera viabilizarse. La primera fue dividir el concurso en dos. Se hizo un concurso para la construcción del viaducto, con todos sus componentes, zapatas, columnas, vigas, etc. Y además equipamiento electromecánico y equipamiento de trenes. Esa era una parte de lo que había que hacer. Y la otra parte se iba a hacer básicamente para buscar empresas privadas que pudieran hacerse cargo de la operación y mantenimiento del tren por unos 20, 30 años. Entonces, un concurso fue para la parte constructiva y de equipamiento y otro concurso fue para elegir a quién iba a operar el tren ya cuando estuviera listo. Esa fue la primera decisión que se tomó. La segunda decisión importante que se tomó es que esto no iba a ser construido por el sistema de construcción tradicional, que se hacen encofrados y se llena de concreto y luego se mantiene por varias semanas con las bases y los moldes haciendo su trabajo hasta que quede ya muy seco el material y quede ya como una pared de concreto allí donde se está haciendo el trabajo. Muy bien, entonces lo que se decidió fue que en lugar de buscar ese método tradicional que nos hubiera demorado tranquilamente 3 años o más de construcción bajo ese método, se optó por un método más dinámico y muy diferente a lo que habíamos estado acostumbrados en el Perú. Se optó entonces por hacer que la construcción fuera con bloques prefabricados, y eso permitió ahorrar mucho tiempo, porque si los bloques, las vigas, las losas, las prelosas estaban prefabricadas, lo único que había que hacer para colocarlos
es llevarlos con una grúa en horas de la madrugada que la gente estaba durmiendo y colocarlos en sus respectivas posiciones en el viaducto elevado en el que por 35 kilómetros va el tren desde Villa El Salvador hasta San Juan del Urigancho. Entonces, el segundo tema importante en esta experiencia fue que el método constructivo fue variado y en lugar de recurrir al tradicional método constructivo, ¿no?, con los soportes, las vigas, de la parte de concreto que se va ahí afianzando y se quedan ahí por unas semanas hasta que ya pegue bien el material, en lugar de hacer ese método que nos hubiera demorado 3, 4 años quizás, se optó por construir de la manera tradicional zapatas y todo lo que es la base estructural, pero todo lo demás, excepto columnas y zapatas, se hicieron de manera prefabricada. Y eso le dio pues un tremendo impulso y rapidez a una obra que sin duda es una obra muy deseada y por mucho tiempo hablada, pero no concretada. Pues este método necesitaba también tener un terreno suficientemente grande como para poder construir las vigas y losas prefabricadas. Vimos por el Google Earth en Lima donde podían haber estos terrenos, y la zona más cercana a la zona de construcción en la que hubiéramos podido desarrollar esta especie de zona de preparación del material, ¿verdad? Era en los distritos de Villa María del Triunfo o Villa El Salvador. Pero eso estaba muy lejos de la zona de construcción, ¿no? Estaba empezando fundamentalmente y con fuerza en Surco, ¿no? De Surco hacia Surquillo, de Surquillo hacia La Victoria, hacia San Luis, y de San Luis ya llevando hacia la zona de San Juan de Urigancho. Pues bien, encontramos, y ese terreno no existía cerca de la zona, así que improvisamos, coordinamos con la Federación Peruana de Fútbol de ese entonces, y logramos que una parte del campo de la Videna, de la Vía Deportiva Nacional, que está asignada a la Federación Peruana de Fútbol, pudiera temporalmente, por 18 meses, ser, digamos, no donada, pero sí ser temporalmente, permitir que temporalmente podamos trabajar allí y consecuentemente durante 18 meses, exactamente 18 meses, estuvimos construyendo las vigas, losas, prelosas y otros componentes prefabricados que luego en la madrugada se llevaban lentamente, jaladas por grúas, hacia los lugares donde estaba la línea de trabajo, ¿no?, la línea de producción del tren, y allí servían para que al día siguiente la gente levantada en sus casas salía a trabajar, salía a estudiar y veía que ya había cambios importantes con viaductos ya en proceso de gestación, con vigas ya colocadas, y eso fue un impacto psicológico muy positivo que ayudó también al desarrollo de la obra. Ahora bien, el otro tema importante es que se trabajaron en 2 turnos, casi 20 horas al día, y esto significó que el trabajo, digamos, se hacía más rápido, con mayor especialidad, con mayores rendimientos. La vía de la línea 1 es en su totalidad una línea elevada, ¿no? Así lo permitía el recorrido. En otras líneas del tren que están en construcción o en estudio, las vías son fundamentalmente subterráneas, ¿no? Entonces, esta característica muy subgénere de la línea 1 que va por arriba, ¿no?, permite hacer una serie de evaluaciones, una serie de reflexiones, ¿no? Y concretamente lo que permite es mirar de alguna manera cómo podemos aliviar el complejo, peligroso y contaminante tráfico que existe en la ciudad de Lima y Callao. Entonces, a los 2 turnos con que se empezó a trabajar este tema, se añadió una supervisión de primer orden. Trabajaba con, digamos, personal nacional y extranjero que vigilaba que todo se hiciera de acuerdo a las características del acontecido. Y así, en 18 meses tuvimos el viaducto completo, con su equipamiento electromecánico,
Las estaciones las actualizamos, les pusimos pisos podotáctiles para las personas invidentes, pusimos señalizaciones, en algunas estaciones pusimos escaleras mecánicas, pusimos baños en las estaciones que no había, y realmente cambiamos todo el concepto de lo que significaba este viaducto, y de esta manera este concepto fue incorporado, digamos, a la manera normal de gestionar en proyectos de infraestructura de transporte. Otro tema importante a destacar es que el hecho de que se haya hecho con un sistema de contratación que se llama concurso, oferta, precios unitarios, significó fundamentalmente que pudimos ahorrar tiempos al no hacer tantos concursos, sino uno solo, ¿no? Donde estaba el estudio, completar el estudio, terminar la obra y equiparla, ¿no? Para luego ponerla ya en servicio. Y esto, sin duda, tomó pues 18 meses, como digo. A partir de ese periodo, completado ya el viaducto entre Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho, venían ya los desafíos. El primer desafío es hacer la marcha blanca. Marcha blanca significa que se prueba con pasajeros escogidos aleatoriamente o con personas que uno invita. Se prueban todos los sistemas de seguridad, los sistemas vinculados al cobro a través de tarjetas electrónicas. Se ensaya todo para que todo funcione bien. Y se hacen los correctivos que correspondan en su caso, ¿no? En esta situación, entonces el tren, cuando ya empieza su funcionamiento, lo hace de manera tal que su propio funcionamiento estimula la investigación sobre el tema y estimula el desarrollo de más líneas ferroviarias. En algún momento de nuestra historia republicana reciente fue la línea de mayor orgullo, ¿no? Fue la línea de que permitía que se conecten Lima con Chosica, Lima con el Callao, ¿no? Y el tranvía a nivel local permitía conectar distritos y un manejo muy interesante en el centro de Lima, ¿no? Todo eso se había perdido, entonces había que recuperar un poco este espíritu ferrocarrilero de línea de ferrocarril, que en este caso tiene que ver con el transporte urbano moderno a través de un sistema ferroviario de primer mundo. Y entonces el objetivo que se buscaba era que a través de esta obra miles de ciudadanos que viven en Lima y Callao, en cualquier lugar de Lima y Callao, pero sobre todo los que están cercanos a la línea propiamente de trabajo o de recorrido de la línea 1 del tren, pudieran beneficiarse. Y así fue. Y hoy constatamos, estamos noviembre del año 2022, que ese esfuerzo, que esa obra, que esa sistematización valió la pena porque se ha llegado ya a los 1.000 millones de pasajes. 1.000 millones de pasajes, ¿no? Esto es muy, pero muy importante. Es una noticia que sin duda nos llena de orgullo y nos infunde optimismo en el sentido de que la línea 2, que está en proceso de construcción, a un poquito más del 50% de avance, y que va entre la carretera central frente al municipio de Ate, llegando al óvalo de Santa Anita, haciendo derecha, ahí busca Ayllón, por Ayllón se va y llega hasta el Paseo Colón por la Avenida República de Panamá. Luego todo es por abajo. Luego sigue su recorrido hacia Venezuela. En Venezuela hace una derecha a la altura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Y de ahí se va hacia el Callao, una de los recorridos hacia el puerto del Callao, y otro de 11 kilómetros se va hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. De manera que pronto, en 2 o 3 años quizás, con suerte, estaremos teniendo ya una línea que hace una cruz del sur, Villa El Salvador, al noreste, San Juan de Lurigancho, y del este, Ate Vitarte, al oeste, Callao. Cuando existe esa cruz, ya será inexorable que todos tengamos que utilizar en algún momento de nuestra vida, o quizás todos los días, el medio ferroviario para poder llegar a nuestro destino
para poder hacer las cosas que tenemos que hacer bien. Vamos a hacer un alto para llegar a la última parte del programa y seguir conversando sobre estos interesantes temas. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Soy Vania Dongo y conmigo entrevistaremos a expertos en gestión pública de todo el Perú. Ellos compartirán con nosotros sus experiencias, anécdotas, su visión y también los problemas que hay para poder llegar al Perú que todos deseamos. Acompáñame en este programa Ruta Perú todos los martes a las 8 de la noche aquí en Onda Digital Perú. Volvemos, estimados amigos de este canal, Onda Digital Perú, a su programa Punto Crítico en la última etapa del mismo, tercera. En la primera vimos los interesantes avances en las investigaciones científicas de profesores franceses como Stanislas Dehaene, ¿no? Que se esfuerzan por conocer cada vez más complejidades e interioridades del cerebro y sus conexiones neuronales y el impacto que esto tiene en el aprendizaje, sobre todo de los niños más pequeños. En la segunda parte de este programa, comenté con ustedes la satisfacción que me da que ya se haya sobrepasado los 1.000 millones de pasajeros en la línea 1 del metro de Lima y Callao, que como hemos dicho va de Villa El Salvador a San Juan de Lurigancho. En esta tercera y última fase, ¿no? Parte de nuestro programa, quiero comentar un tema político. Y es que en los próximos días, no se ha dicho todavía fecha, vendrá a nuestro país una misión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, para atender el requerimiento que ha hecho el presidente Castillo y el gobierno del Perú, ¿no? A la OEA, que en el sentido de que venga aquí a constatar, según el presidente Castillo, que existen una serie de violaciones a la Constitución que estarían convirtiéndose en un nuevo tipo de golpe de Estado. Como saben, la OEA, justamente en Lima, hizo una negociación que terminó en la Carta Democrática Interamericana, un documento que es una especie de tratamiento para situaciones extremas donde la democracia claramente esté afectada y donde evidentemente esto requeriría la intervención de un organismo internacional para hacer los buenos oficios y poder lograr retomar el sentido democrático. El problema es que en el Perú tenemos un problema de no cumplimiento de la Constitución o tenemos un problema de un gobierno y un presidente que, lejos de hacer su trabajo, que no lo hace, por ineficacia, por desconocimiento, por improvisación, por lo que sea, está más bien generando incertidumbre, generando más polarización en el país, porque claramente cada día que pasa el gobierno se deteriora más, surgen nuevas investigaciones, nuevas acusaciones, todas vinculadas al entorno más cercano de amigos, funcionarios y familiares del presidente, o incluso al propio presidente, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿qué importancia tendrá esta visita de la misión especial de la OEA? Bueno, yo creo que ellos van a venir, van a conversar con todos los que puedan de los diferentes puntos de vista, ¿no? Y luego tratarán de obtener un consenso entre los miembros que vienen para redactar un documento que sea una especie de recomendaciones que haga esta misión especial al Consejo Permanente de la OEA, y de esta manera el Consejo Permanente puede adoptar algún tipo de decisión.
Muy bien, entonces lo primero ¿es legal que venga por pedido del presidente de la República una misión de la OEA? Sí, es un pedido que puede hacer. El problema es que el argumento con el cual el presidente Castillo ha pedido esta presencia del organismo interamericano, ¿no? Es en buena parte de un contenido falso, ¿no? No es que en el Perú estemos en problemas porque los congresistas y los medios de comunicación y los políticos de derecha, como dice el gobierno, están empecinados en no dejar gobernar al pobre presidente Castillo. En realidad, si alguien tiene que reclamarle, digamos, el presidente Castillo, es que justamente el problema está en sus propios ministros y en él mismo. No saben tomar decisiones, no entienden qué es una política de Estado, no tienen la experiencia en el conocimiento en los sectores que son designados y por lo tanto el país está hecho un caos en términos de que su aparato público no funciona. El mejor ejemplo son los pasaportes, ¿no? Hoy día, por simplemente deficiencias organizativas y administrativas, tenemos que esperar meses para que te llegue una cita para sacar tu pasaporte electrónico. Eso era una cuestión que no se veía en décadas en Perú. Y en el siglo XXI, donde hay tecnologías disruptivas, digitales, en fin. O sea, en plena época de los gobiernos digitales, en el Perú estamos volviendo a la manualidad y con ineficacia y demoras. Entonces, lo primero es que digamos, la visita de la misión de la OEA, pues puede ser incluso interesante si es que la misión viene realmente a escuchar a todos para poder decirle desde el lado de los trabajadores, desde el lado empresarial, desde el lado de los gremios políticos o los partidos políticos, desde el lado de las organizaciones de la sociedad civil, desde la iglesia, etcétera, y por supuesto el propio gobierno, desde todos los lados, tomar la información que solo podrá llevar a una realidad a esta misión si quieren hacer bien su trabajo. Y la realidad es que los problemas que tenemos en el Perú en este momento se han generado fundamentalmente por acciones o inacciones del presidente Castillo. Y entonces hay que ver claramente qué cosa es lo que hay que decir, cómo sustentar, cómo demostrar que esas actitudes no obedecen a una persecución política o a una discriminación, ni mucho menos, sino a situaciones absolutamente normales donde esta vez quien está evaluado, criticado, investigado es el propio presidente de la República, lo cual da una idea de la debilidad tremenda que tenemos a niveles institucionales. Entonces, ¿qué puede hacer la Comisión de la OEA? Bueno, puede preguntar a todos los que quiera preguntar en entrevistas cuál es su opinión, qué creen que está pasando, y luego tienen que encerrarse y elaborar un informe, ¿no? Ahora, la misión, contrariamente a lo que normalmente ocurre, no está formada por expresidentes o exministros, sino está formada por ministros de Relaciones Exteriores en ejercicio de varios países, ¿no? Por ejemplo, de Argentina, por ejemplo, de México, ¿no? Por ejemplo, de Ecuador, por mencionar algunos casos, ¿no? Entonces, este proceso hará que en algún momento se invite a las partes para decir su opinión sobre el proceso y ahí tendrán que ser muy firmes los miembros de la oposición democrática en el Perú para explicar con toda objetividad lo que está pasando, que creo que no hay mucho que explicar porque todos lo vivimos, lo sufrimos cada día que avanza y donde vemos que las cosas no van mejorando. Entonces, ese informe que se eleva al Consejo Permanente por parte de la misión de observación que va a venir de la OEA, ese informe, como digo, se somete al Consejo Permanente, que es el órgano máximo de la OEA, donde están los ministros de Relaciones Exteriores o sus representantes plenipotenciarios, y allí es donde se resuelve qué recomendaciones se le va a hacer al Perú. Pero en todo caso, las recomendaciones que puedan venir pueden ser recomendaciones que se toman en cuenta, pero no son vinculantes en el sentido de que tienen que hacer esto de todas maneras, menos cuando el problema no es un problema de posibilidad democrática o no, ¿no?
El problema claramente es un problema de, vamos a decir, de disparos continuos al pie del propio gobierno, de decisiones equivocadas, de 71 ministros en año y 7 meses, es un récord mundial, ¿no? Donde tenemos todos los días casos de denuncias de corrupción a personas cercanas al presidente Castillo o al propio presidente Castillo. Estos son temas, por mucho menos, en anteriores situaciones se habría ya dado los procesos que corresponden a la vacancia u otra fórmula, ¿no? Entonces van a venir a esta comisión no exministros ni expresidentes, van a venir ministros y viceministros de Relaciones Exteriores en funciones. Lo que quiere decir que como un ministro se desplaza a un país, en este caso van a tener que venir a Lima, pues a lo más podrá salir de su país 2 días, tal vez 3, pero estar más tiempo es imposible. Por lo tanto, este proceso será un proceso lento, será un proceso en el cual habrá que seguir de cerca lo que vaya pasando, pero podría convertirse en un boomerang para el gobierno, en la medida en que la comisión venga a Lima y quiera realmente escuchar, de escuchar de manera diferenciada y no tenga ya un sesgo preanalítico, un sesgo político previo que hace que ya las conclusiones casi estén escritas. No creo que se juegue así en este tema, pero ¿qué otras cosas podrían haber a partir de la lectura de la Comisión Permanente de la OEA, el informe que el Grupo Especial elabore, que todavía no existe ni un solo día de trabajo, ¿no? Parece que en los próximos días tendremos algunas novedades, ¿no? Entonces, todos sabemos que este recurso de pedir a la OEA su presencia ha sido para que el presidente Castillo tenga un poquito de respiro y digamos que esto entretenga un poco a congresistas, a medios de comunicación e incluso a autoridades nacionales y no lo estén todo el día, digamos, entre comillas, requiriendo, fastidiando, ¿no? Entonces, claramente el objetivo de esta acción es neutralizar las investigaciones que está haciendo el Ministerio Público y las acciones que puede y debe hacer el Congreso de la República. Y si eventualmente se dictaminara un proceso, entonces lo que habrá que ver es cómo se desarrolla qué características tendrá, en qué tiempo se hará, etcétera, etcétera. Tal vez recomienden una mesa de diálogo, pero claro, la mesa de diálogo que se dio cuando era el presidente, el señor Fujimori, para el retorno a la democracia, era una mesa de diálogo donde el tema era que empezó haciendo un diálogo para sacar a Fujimori, ¿no? Y aquí el pedido que se ha hecho desde el gobierno es que hay que dialogar para que se quede Castillo. Cada vez yo creo que eso es un tema muy difícil porque realmente la situación del país está muy complicada. Y habría que decir que está muy complicada además porque tenemos una economía golpeada por la pandemia, golpeada por la crisis mundial y golpeada por la ineficiencia del gobierno. Y entonces nuestros fundamentos macroeconómicos todavía están sólidos, pero estructuralmente yo ya veo algunos temas que en algún momento próximo nos repercutirán. Eso es lo que pienso sobre esta misión. Tampoco no hay que darle más importancia de la que tiene, y claro está, hay que estar vigilando porque en la medida que se sobrepasen o pongan criterios muy sesgados, entonces esto no va a representar realmente un aporte. Pero si lo hacen, podría ser un boomerang para el gobierno, repito, porque podría ser que entiendan, ¿no?, que el problema no es la oposición ni los medios de comunicación, el problema es el presidente. Y entonces yo espero que eso sea y entonces el informe salga equilibrado, por lo menos con puntos de vista que claramente podrían ayudar a salir de esta crisis y no a complicarla más. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado estos 3 temas que hemos comentado de la coyuntura y seguiremos en su programa Punto Crítico por Onda Digital Perú, si Dios quiere, el próximo martes a las 7 de la noche y de manera simultánea por todos los canales en el interior del país asociados a Onda Digital Perú. Que tengan una buena semana. Hasta el próximo martes.